Y me gustaría empezar poniendo un poco en contexto el documento que hoy presentamos y que hemos dado por título Reflexiones sobre el mercado de trabajo, continuar la reforma. Parece lógico que con una tasa del 25% de desempleo no sería necesario perder demasiado tiempo en justificar por qué un think tank como la Fundación FAES dedica tiempo y recursos a reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestras relaciones laborales, nuestro mercado de trabajo y qué podemos hacer para generar empleo estable y de calidad en España. Sin embargo, sí que me gustaría hacer un par de matizaciones. Detrás de una tasa de desempleo tan elevada existe una multitud de causas y quizá la más evidente es que España ha atravesado en los últimos años, como decía hace muy poco la ministra Fátima Báñez en esta misma mesa, 68 meses seguidos de crisis económica, posiblemente la crisis económica más severa y más profunda que haya conocido la economía española en su historia. Una crisis inmisericorde que se ha llevado por delante sectores económicos prácticamente completos, sectores que, como en el caso de la construcción, habían tenido un papel muy relevante y un peso muy importante en la economía en los años de expansión económica. Siendo esto así, es evidente que la recuperación económica que durante la jornada de ayer pudimos constatar en todas y cada una de las intervenciones que ya está en marcha y que es una recuperación económica, además, que es más potente de lo que en principio se podría esperar, pues como digo, siendo esto así, parece lógico que la recuperación económica vaya a contribuir significativamente a reducir, a devolver a muchos de los desempleados que hoy se mantienen en las listas del paro al mercado de trabajo y a llevar a las cifras de desempleo a niveles más razonables y que esto se tenga que sustanciar en los próximos años. Este hecho, además, la recuperación de niveles de desempleo razonables, por así decirlo, se verá potenciado por dos elementos, desde mi punto de vista, muy positivos. En primer lugar, el proceso de devaluación interna que se ha registrado en nuestra economía y que se sigue naturalmente a cualquier crisis económica y que se ha manifestado en una reducción significativa de los costes laborales unitarios, permitiendo una expansión de nuestro sector exportador, que se ha convertido también, como hablábamos ayer en algunas de las intervenciones, en el protagonista de esta primera fase de la recuperación. Por tanto, la devaluación interna permitirá que la elasticidad del empleo al mayor crecimiento económico sea alta. Y, en segundo lugar, como también ya se ha mencionado aquí, muy especialmente en la intervención de antes de la ministra, la reforma laboral. La reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno en el año 2012, que, como decía también la ministra, ha conseguido uno de sus principales objetivos y es reducir la tasa de crecimiento económico necesario para crear empleo en España. Habíamos oído y sabíamos por distintos estudios que antes de la crisis económica España necesitaba crecer por encima del 2%, 2,5% para crear empleo. Parece, todo apunta a que el crecimiento moderado que va a registrar la economía española por primera vez después de muchos trimestres de recesión económica, parece ser que va a ser capaz de generar empleo y, por tanto, eso es una buena noticia en sí misma. La valoración de la reforma laboral que se ha hecho desde la Fundación es una valoración muy positiva, tanto por su globalidad, por atacar muchos aspectos de las relaciones laborales en España, como por el hecho de haber atacado algunos aspectos que parecían inabordables por la enorme presión sindical que han caracterizado siempre o que ha caracterizado tradicionalmente nuestras relaciones laborales. En definitiva, la reforma laboral ha provocado una mayor flexibilidad y adaptabilidad ante situaciones cambiantes, ha permitido reducir las rigideces en la formación y en el crecimiento de los salarios y ha permitido una racionalización necesaria y debida de la negociación colectiva. Son logros todos ellos remarcables, evidentemente, y que nos acercan a los niveles de competitividad que nos exige la globalización y que ya poseen muchos de nuestros socios y competidores. Dicho esto, el documento que hoy presentamos
sin restar ni un ápice de valor a la reforma laboral que acabo de resumir, pretende constatar un hecho que también ayer quedó de manifiesto en la intervención de José Manuel González Páramo, y es que en un escenario central, es decir, sin ser excesivamente pesimista ni excesivamente optimista, si no recuerdo mal, él cifraba con unas estimaciones de crecimiento de la productividad del 0,6% de aquí a 2025 y con un crecimiento promedio en ese periodo del 2,5%, crecimiento económico del 2,5%, como digo, un escenario que podríamos considerar central, necesitaríamos 11 años hasta 2025 para recuperar los niveles de empleo y llevar la tasa de desempleo al nivel que estaba en el que se encontraba antes de la crisis económica. Y esto teniendo en cuenta que nuestros socios, nuestros competidores, la mayoría de ellos, por no decir todos, ya han recuperado los niveles de empleo que tenían antes de la crisis económica. Luego, tiene sentido, parece lógico, que tratemos de ver cómo podemos acortar, como decía González Páramo ayer, cómo podemos desplazar esa curva hacia la izquierda, cómo podemos acortar ese tiempo, máxime cuando buena parte, si no todo, nuestro bienestar depende críticamente de este resultado. Además de todo lo dicho hasta ahora y con la vocación de permanencia que caracteriza a todos los documentos de la Fundación FAES, nosotros cuando nos planteamos elaborar este documento, nos planteamos abordar dos asuntos, dos cuestiones que caracterizan dolorosamente a nuestro mercado de trabajo, que lo han caracterizado durante décadas. Una de ellas es que más allá de la coyuntura económica, incluso los momentos de mayor esplendor económico, que coinciden con los primeros años del siglo XXI de nuestra economía, la tasa de desempleo en España siempre, sistemáticamente, ha estado por encima de la tasa media de desempleo tanto de la Unión Europea como de la zona euro. Ese sería el primer elemento. Y el segundo tiene que ver con las reacciones violentas que genera nuestro mercado de trabajo ante las oscilaciones cíclicas de la economía. Reacciones que hacen que hayamos pasado en el año 2006 de una tasa de desempleo que rondaba el 8% a una tasa de desempleo en el año 2013 que ha estado próxima al 27%. Este es un resultado que no padecen ninguno de nuestros socios y competidores y que, por tanto, merece la pena que ataquemos, fundamentalmente porque está poniendo de manifiesto que, más allá del ciclo, existen razones estructurales en nuestra economía que nos impiden alcanzar mercados de trabajo, relaciones laborales que sean más estables en cuanto a su funcionamiento y más eficaces a la hora de garantizar una mínima permanencia de los trabajadores en el mercado de trabajo y una rápida incorporación de aquellos trabajadores que están desempleados. Bueno, pues con estas premisas, con este contexto que he tratado de diseñar en unos minutos, FAES decide en septiembre de 2013 reunir a un grupo de expertos en la materia y pedirles reflexiones sobre diversas cuestiones de nuestras relaciones laborales con el objetivo de poder aportar, detectar cuáles son las líneas de trabajo, las grandes directrices generales que deberían sustentar los futuros episodios de reforma laboral que se tienen que poner necesariamente en marcha en los próximos años. Y antes de avanzar las conclusiones, que no me corresponde a mí, que le voy a dejar que por supuesto las avance, el detalle un poco de las conclusiones que hemos alcanzado a Valentín Bote, que ha sido el coordinador técnico del informe, sí que me gustaría destacar dos grandes grupos, ¿no?, de conclusiones, ¿no? En primer lugar, es que la comparación con otros mercados laborales que, como digo, son capaces de generar resultados más estables y más eficaces a la hora de mantener a las personas en el mercado de trabajo y de permitir su rápida incorporación, la comparación, como digo, con estos mercados de trabajo denota, lo primero que salta a la vista es que en España existen un conjunto de incentivos negativos cruzados que, combinados con una respuesta racional, como se produce siempre por parte de los agentes económicos, acaba por generar unos resultados que no son los deseables. Por tanto,
hemos visto, derivado de estas reflexiones brillantes, por otra parte, que han elaborado los participantes en este informe, que existe margen de mejora en muchos de los esquemas de incentivos que están relacionados con las relaciones laborales. Por ejemplo, existe margen de mejora en los incentivos relacionados con la contratación, tanto desde el punto de vista de la fiscalidad que soportan las empresas y de la brecha fiscal que soportan los trabajadores, particularmente los de rentas bajas, es decir, la diferencia entre lo que cobra en neto el trabajador y el coste empresa que tiene que soportar el contratador, pero también incentivos negativos a la contratación derivados de los diferentes costes de despido que aún hoy se mantienen en nuestro sistema laboral, que hace que pues haya un incentivo a encadenar contratos temporales y que esto sea sustituido por en lugar de una contratación indefinida que permitiría un mayor nivel de productividad y, sobre todo, un mayor nivel de desarrollo personal del trabajador y con la posibilidad de organizar de forma más adecuada un proyecto laboral a lo largo de toda su vida. Existen también incentivos negativos a la formación. La inversión en capital humano, como cualquier otra inversión, debe tener una esperanza de remuneración y de retribución a tal. Bueno, pues parece que esto no es algo evidente en nuestro país, lo que está suponiendo un desaliento, un desincentivo a que las personas se formen más y de forma más permanente en el tiempo. Existen incentivos negativos a la movilidad geográfica, como pone de manifiesto que provincias limítrofes en nuestro país tengan tasas de desempleo muy dispares, ¿no? Y existen también incentivos o desincentivos a la búsqueda de empleo, en los que los servicios públicos de empleo y el papel mejorable que también ha destacado la ministra en su intervención anterior, pues tienen mucho que ver. En definitiva, la reforma de los esquemas de incentivos que rodean de alguna forma a las relaciones laborales permitirían, como digo, un funcionamiento mucho más flexible y adaptable de nuestro mercado laboral, algo que está avalado, más allá de las especificidades que tiene el mercado laboral español, está avalado y contrastado por la evidencia internacional. El otro grupo de conclusiones o de reflexiones que me gustaría dejar para terminar de marcar el contexto en el que se elabora este informe es que cualquier proceso de reforma laboral debería huir de tres errores que, en mi opinión, cometemos habitualmente cuando abordamos estas cuestiones, ¿no? El primero de los errores que cometemos y que hemos detectado en los grupos de trabajo y en las reuniones que hemos mantenido con los participantes en este informe es que se tiende a pensar que cualquier reforma laboral se ha de saldar con un recorte de los derechos de los trabajadores. Se podría pensar, como ponemos de manifiesto en el documento, que el principal derecho, y además así está consagrado en la Constitución española, de cualquier persona activa y con voluntad de trabajar es el de poder incorporarse al mercado de trabajo. Y, por tanto, el principal derecho con el que debería contar la población activa en España es el de tener un mercado laboral, un mercado de trabajo que sea lo suficientemente flexible y lo suficientemente adaptable como para reciclar a los desempleados de forma ágil y que la gente se mantuviera el menor tiempo posible en la trágica situación de desempleo. El segundo de los errores que me gustaría destacar es el excesivo sesgo que hay en determinados análisis a culpabilizar al desempleado de su situación, ¿no? Precisamente por lo que he dicho anteriormente, porque gran parte de los buenos resultados que tienen otros mercados laborales respecto a los que demuestra el mercado laboral español están basados en el sistema de incentivos, es decir, al final todos los incentivos que rodean a un sistema de relaciones laborales es lo que acaba determinando el resultado mejor o peor de ese mercado laboral. Se podría decir, de forma resumida, que más allá de que en España los trabajadores estén más o menos formados, en comparación con otros países, más allá de que nuestras empresas sean más o menos productivas
en comparación con otros países, lo que es cierto es que en la inmensa mayoría de países desarrollados con los que competimos y que además son nuestros socios, los agentes reaccionan de forma racional y de la misma forma a los incentivos que se les plantea y que, por tanto, sería lógico ambicionar los resultados de otros mercados laborales que son más incluyentes y en los que los propios agentes, tanto trabajadores como contratadores, muestran mayores niveles de satisfacción en relación con el funcionamiento del propio mercado laboral. Y el tercero de los errores que me gustaría destacar y que creo que impiden que se aborde de forma correcta un proceso de reforma laboral es el hecho de tratar de considerar que tal o cual medida, es decir, ser demasiado reduccionista a la hora de abordar la solución del desempleo o la generación de empleo estable en un país. Hemos asistido recientemente a declaraciones de diversas instituciones en las que se planteaba como que la reducción en la prestación por desempleo permitiría solucionar el problema del paro en España. Yo creo que hay que huir de este tipo de enfoques parciales, fundamentalmente porque, y manteniéndome en este ejemplo, podríamos reducir la prestación por desempleo en España y nadie duda de que eso podría ser un incentivo para la búsqueda de empleo, pero si en paralelo no mejoramos el acceso al mercado de trabajo desde los incentivos a la contratación, lo único que conseguiríamos sería tener el mismo número de desempleados, pero mucho más desamparados, ¿no? Entonces, yo creo que otra de las líneas que se recogen en este documento es que cualquier reforma laboral debe estar inscrita dentro de un marco de política económica general más amplio, y además ya se hizo en su momento, en la época de los gobiernos del presidente Aznar, en los que cada medida de política económica tenía incluida, por así decirlo, una memoria de empleo que podía incluso echarla hacia atrás o echarla para atrás si no cumplía los requisitos necesarios para que fuera generadora de empleo. Bueno, dicho todo esto y hecha esta introducción, y antes de dar paso a Valentín Bote para que, digamos, detalle algo más los análisis de las conclusiones y orientaciones a las que hemos llegado en este documento, sí que me gustaría agradecer primero a Valentín su intensa labor y a Jaime Moro, colaborador de la Fundación en el Departamento de Economía, la intensa labor que han desarrollado, tanto ellos como todos los autores participantes de este informe, Ana Cristina Mingorance, Rafael Pampillón. No todos están presentes, no todos han podido venir, pero sí que me gustaría tener una mención a todos ellos, Felipe Sáez, Anne-Marie Muntz, Matías Schaffer, de la Konrad Adenauer, que estará con nosotros esta tarde en la sesión que tenemos esta tarde, José Luis Moreno Torres, y creo que no me dejó a ninguno, ¿no? Y Jordi García Viña, perdón, pues lo tenía cerca. El encargo que recibí hace pues ya unos cuantos meses de elaborar este informe me pareció una tarea, primero, absolutamente pertinente. Siempre he pensado que el ámbito del mercado de trabajo requiere un planteamiento continuo de reforma, de reflexión sobre qué se puede mejorar y quizá da la sensación que después de una gran reforma, como nos ha contado la ministra, puesta en marcha en 2012, pues había que ir a un estado vegetativo en el que pues durante años no pensáramos en que hay que hacer cosas para seguir mejorando el funcionamiento del mercado. Reunimos a un equipo al que Miguel ha agradecido a todos su participación y yo también quiero reiterarlo, compuesto por un lado, profesionales de un perfil académico, por otro lado, otros profesionales pegados al terreno desde el ámbito del sector privado y también del sector público. Es decir, hemos tenido todo el espectro, todas las visiones que para elaborar el informe podían ser complementarias y enriquecedoras. El mercado de trabajo o cuáles son los incentivos que algún tipo de agente, ya sea una empresa o un desempleado o un trabajador, tiene en su actuación en el mercado de trabajo. En esa reflexión hemos ido profundizando para detectar una serie de problemas que todavía hoy pueden estar subyacentes en nuestro mercado de trabajo o manifestándose con más o menos intensidad.
Y uno de esos que me ha gustado porque tanto en la intervención de la ministra se ha apuntado como en alguna de las preguntas que se ha hecho ha salido a relucir, es el problema que tenemos en nuestro mercado de trabajo de la dualidad. El problema de la dualidad, que como bien conocéis, me imagino muchos, es esa situación en la que tenemos un mercado de trabajo fragmentado, en el que hay una serie de trabajadores pues, muy protegidos por unos contratos indefinidos y unos altos costes de despido por haber acumulado altas indemnizaciones por el paso de sus años en las empresas. Y eso, por otro lado, es compatible con la existencia de millones de trabajadores atrapados en un círculo de contrataciones temporales en las que les es difícil salir y estabilizarse y, por lo tanto, pues afrontar su experiencia, su vida pues con la seguridad de una situación laboral estable, pues es un problema que tenemos en nuestro país. Es un problema que la reforma de 2012 abordó y aportó grandes cosas. Pero no es un problema de fácil solución y es un problema que todavía hoy sigue vigente. Y por lo tanto, nos parecía obligado que fuera uno de los puntos de reflexión. ¿Dónde está el contacto con los incentivos en este sentido? Bueno, pues la ministra ha hablado del enorme esfuerzo que han hecho por la simplificación contractual. A mí me resulta curioso que cada vez que se hablaba del número de contratos que estaban vigentes en España antes de la reforma, pues era difícil que dos personas dieran la misma cifra de número de contratos. 41, me parece que ha dicho la ministra, a otros expertos yo he escuchado 50, más de 50, 38, no sé, he escuchado de todo. Pero se ha hecho un esfuerzo enorme por reducir el número de contratos. Pero esto, que ayuda a resolver el problema de la dualidad, realmente tiene que venir complementado del punto clave de esa simplificación contractual, que es los costes de despido de los contratos que queden vivos. Al final no importa si tenemos un contrato o 4. El problema, el drama, es que esos contratos tengan costes de despido muy diferentes. Entonces es cuando surge el problema. Por eso hemos incluido un capítulo que habla específicamente sobre esta cuestión y, por otro lado, un aspecto que también está en las recomendaciones y es que el Partido Popular ha tenido esto en mente y, de hecho, uno de los aspectos que estaba incluido en el programa electoral de 2011 del presidente Rajoy era una reforma muy ambiciosa, quizá es una reforma que en un contexto de crisis tan fuerte como estábamos sufriendo, pues era difícil pensar en cómo implementar, pero que ahí está en el programa electoral y que nosotros hemos recuperado, es el modelo austríaco. La idea del modelo austríaco, para el que no lo conozca, es un planteamiento en el que los empresarios van dotando mensualmente una parte de la cotización a una cuenta personal del trabajador. No aportan al sistema de seguridad social en general, de manera anónima, sino en una cuenta al nombre de cada uno de los trabajadores. Ese dinero es del trabajador y cuando el trabajador quede en paro puede decidir si lo aprovecha o no. Es decir, es como una especie de asignación mensual que materializa una hipotética indemnización por despido, ¿no? ¿Qué se consigue a cambio de esto? Bueno, pues que si se produce el despido, que no siempre se produce, pues el empresario, lógicamente, tiene una indemnización en ese momento que pagar mucho más reducida. La cuantía de la misma puede ser la que sea. Puede ser desde 0, 10 días, 20 días por año trabajado, la que se quisiera establecer.
pero la idea es que no se produce el shock en el momento del despido. Es un planteamiento que, como digo, alinea incentivos. Si nosotros tuviéramos un sistema de esta naturaleza en el que pues tanto los contratados temporales como los contratados indefinidos pudieran recibir en su mochila personal estas cotizaciones todos los meses, si cuando uno cambia de empresa no pasa nada porque el nuevo empresario va a seguir aportando a tu mochila, entonces hemos conseguido un sistema en el que el cambio de una empresa a otra no es traumático ni para el empresario en el momento de despedir, porque la indemnización es mucho más reducida, ni desde el punto de vista del trabajador, que también entra en desincentivos o incentivos perversos, como el caso que a nivel anecdótico seguro que todos tenéis alguno, de alguien que lleva mucho tiempo en una empresa y rechaza una oportunidad laboral en otra diferente porque eso le obliga a renunciar a una hipotética indemnización que pudiera obtener de su empresa actual en el caso de un despido. Eso está frenando carreras profesionales, sobre todo a partir de ciertas edades, y desde luego constituye un claro problema. También hemos querido coger el toro por los cuernos de otro ámbito donde hay desincentivos o incentivos negativos, que es el ámbito del salario mínimo. El salario mínimo, como es bien conocido, esté fijado en el nivel que esté fijado, pues supone una protección para aquel trabajador que lo cobra, pero que está efectivamente ocupado, pero puede ser un elemento que expulse del mercado de trabajo a un individuo que tenga un bajo nivel de cualificación o una baja experiencia y que, por lo tanto, su nivel de productividad sea reducido y que pueda verse expulsado porque la productividad que puede aportar en el día 1 en una empresa no compensa el salario mínimo que está establecido. Nosotros hemos mirado al resto del mundo y hemos visto que hay experiencias para solucionar este problema. Experiencias que pueden ir desde complementar desde el ámbito público unos meses del salario de un trabajador en paro que se incorpora a una empresa, porque asumimos que se asume en esos países que el nivel productivo adecuado para la empresa tarda un tiempo en poderse asimilar y, por lo tanto, hasta que el trabajador no tiene esa productividad necesaria para que la empresa lo mantenga, pues parte de su salario se ve complementado por el ámbito público. Son experiencias que en algunos países se han adoptado de manera más generalizada, en otros casos son experiencias más focalizadas en ciertos grupos de población con especiales complicaciones, como fue el caso del Reino Unido, por ejemplo, con jóvenes sin experiencia laboral y en paro, y que en general han funcionado bien. Yo, a nivel personal y con mucha modestia, os diré que en Madrid lo hemos probado este año pasado, en 2013, y los resultados pues han sido muy satisfactorios. También me ha parecido fantástico que la ministra hablara de los servicios públicos de empleo y su necesidad de reforma. En ese diagnóstico, pues yo creo que hemos coincidido todos los participantes en la elaboración del informe y muy alineados con los planteamientos de la ministra, donde pues hemos visto que durante mucho tiempo, décadas, los servicios públicos de empleo han estado muy orientados a procesos administrativos y a actividades de registro de los desempleados. En la mente de todos está que es necesario cambiar ese modelo.
Modelo que se puede hacer desde dentro y desde fuera. Y ahí hemos sido también pues muy abiertos de mente y muy pendientes de captar las mejores experiencias internacionales. Desde dentro, bueno, pues los servicios de empleo están en proceso de cambio, la ministra lo ha indicado, para mejorar en eficiencia, para utilizar las nuevas tecnologías para poder descargar al personal de los servicios de empleo de tareas administrativas y poderse dedicar a tareas de más valor añadido, como puede ser dar una orientación al empleo eficaz a los desempleados que acuden en busca de ayuda. Pero también, bueno, y ahí no puedo avanzar mucho más porque la propia ministra, bueno, pues el propio Ministerio está trabajando en un reglamento de servicios para homogeneizar los servicios que se ofrecen en todas las oficinas de empleo de España. Pero también, como decía, con mente abierta. El papel de los servicios de empleo no tiene por qué circunscribirse al ámbito público y, de hecho, pues somos un país que anda pues con cierto retraso en dar entrada a la iniciativa privada a que colabore con el servicio público de empleo en proveer de las necesidades y atenciones que requieren los desempleados para incrementar su empleabilidad y mejorar su inserción, con las agencias privadas de colocación. En España se han dado pasos importantes en esta legislatura. Se ha culminado un acuerdo marco para poner en marcha un proceso de colaboración de las agencias privadas de empleo con los servicios públicos para poder derivar desempleados y que el sector privado trabaje a éxito, es decir, cuanto mayor sea el grado de inserción que obtenga de los desempleados que se les deriven, pues más cobrarán y asumen riesgo, es decir, es una implicación del sector privado en la solución del problema del paro a través de la intermediación y la orientación. Queremos que el sector privado asuma también ese riesgo y lo están haciendo, bueno, pues encantados. Ha costado mucho sacar ese acuerdo marco adelante y, por desgracia, pues no todas las comunidades autónomas han querido sumarse a esa iniciativa. Han quedado fuera 3, ha quedado fuera Andalucía, ha quedado fuera Cataluña, ha quedado fuera el País Vasco, pero el resto pues estamos deseosos de poder aplicar aquí algo que se está haciendo con carácter exitoso en otras economías. Esta tarde se os va a hablar del modelo británico, el caso británico, en la mesa redonda, y creo que, bueno, pues seguro que ese tema tiene que salir a relucir. Otro ámbito que todo el mundo tiene en la mente sobre existencia de incentivos o desincentivos o incentivos perversos, como queramos, es el ámbito de las prestaciones por desempleo. Aquí, como muy bien ha señalado Miguel, no hemos hecho un análisis ramplón que vaya dirigido a recortar derechos de los trabajadores o a bueno, pues, plantear medidas pues sin más de hay que recortar las prestaciones. Eso no tiene ningún sentido. Es más, en muchos casos la reflexión ha ido en sentido contrario. Entendemos que el sistema de prestación por desempleo tiene que está concebido como un seguro que tiene que cubrir unas situaciones de contingencia en un periodo del tiempo en el que el trabajador está buscando empleo. Sucede, y esto pues todos los estudios internacionales lo ponen de manifiesto, que en los primeros meses en los que un individuo queda en paro es donde tiene más probabilidad de salir del desempleo. ¿Por qué?
porque bueno, todavía tiene sus habilidades intactas, tiene sus redes de contactos y lo que quiere es trabajar. Entonces se esfuerza en buscar empleo. En esos meses es donde con más intensidad tenía que notarse el papel de seguro de las prestaciones por desempleo. Pero esta crisis nos ha puesto de manifiesto que ese sistema puede fallar. Puede fallar, por ejemplo, porque tenemos un sistema generoso en cuantía y en duración. Eso también los estándares internacionales, las comparaciones, pues nos lo ponen de manifiesto. En los primeros 6 meses en los que un individuo se queda en paro y cobra prestación, recibe el 70% de su base reguladora, un concepto que para el que no lo conozca pueden asimilarlo como al último sueldo, más o menos, entre comillas, ¿no? Como el 70% del último sueldo. Lo que sucede es que está topado en una cuantía bastante baja. Está topado en poco más de 1.000 euros si uno es un individuo sin cargas familiares. Y eso habría que compararlo con una pensión que está topada, por ejemplo, en 2.500 euros. Bueno, pues como se ve, hay mucho desequilibrio. Cuando un profesional que pudiera estar ganando 3.000 euros, por ejemplo, queda en paro ahora, pues ese seguro por desempleo solamente le cubriría poco más de un 30% de su salario. Claramente la prestación no está ejerciendo su papel de seguro en ese caso, no lo está haciendo bien. Pero lo que está claro que en colaboración con los servicios de empleo, ya sean públicos o privados, si el desempleado no consigue empleo en los primeros meses, pues tiene que estar arropado por esa iniciativa pública o privada que le ayude a salir del desempleo, porque el desempleo es un lujo, si me permiten, que un país como el nuestro no se puede permitir. No podemos permitirnos gastar más de 20.000 millones al año en prestaciones por desempleo. Tenemos que hacer un esfuerzo, ya sea desde el servicio público o privado, para reducir el desempleo. Pero también hay que reforzar el papel que tiene el desempleado para salir del desempleo. Y en ese sentido, pues el informe recoge un recorrido por la condicionalidad para el cobro en prestaciones que en países de nuestro entorno se están aplicando, porque también hay que tener en cuenta que esa es una responsabilidad compartida, pero también una responsabilidad del desempleado. En el ámbito de la negociación colectiva, pues no me voy a extender mucho. La ministra pues ha expuesto los grandes avances que en este ámbito se han producido y además ha ofrecido unos datos que demuestran que se están generando convenios dentro, en unas cifras muy importantes, dentro del nuevo marco. Aún así, nosotros hemos encontrado que existen problemas todavía de inseguridad jurídica, por ejemplo, en aspectos como la validez de las cláusulas convencionales que preveían la ultraactividad indefinida de convenios firmados con anterioridad a la reforma. Y, bueno, pues esa inseguridad jurídica todos sabemos que genera incentivos no deseados. Entonces, entendemos que en un enfoque de reforma continua hay que seguir avanzando en este terreno. Y un ámbito que además me correspondió a mí trabajarlo y la verdad que saqué reflexiones pues bastante curiosas, fue el ámbito de los salarios. También los salarios, evidentemente, generan incentivos o no. Una pequeña reflexión. Yo creo que todos tenemos en mente que el perfil de los trabajadores en España es relativamente poco cualificado en comparación con otros países. Y eso tiene que responder a algo. No es algo que haya surgido de manera casual, ni es algo que sea consecuencia de un deseo
irracional de los individuos de no cualificarse. Tiene que haber alguna razón profunda en este hecho. Y es un ámbito en el que también hemos indagado. Los datos son incontestables. Incluso entre cohortes jóvenes, que podríamos decir que España arrastra históricamente un cierto retraso, y en esa convergencia tenemos en el mercado del trabajo gente de mucha edad con unos niveles poco cualificados y que estos bajan la media. Bueno, pues si nos fijamos en cohortes jóvenes, el fenómeno se replica igualmente. Tenemos un grado de un 40% de los jóvenes en una cohorte 30-35, por ejemplo, que ya han tenido que terminar sus estudios. Un 40% de esos jóvenes tiene un nivel de cualificación bajo, secundaria obligatoria o menos. Hay un hecho diferencial con Europa clarísimo en los grupos intermedios de cualificación, mientras que en la inmensa mayoría de los países europeos, ese nivel intermedio, que puede ser asimilable a una FP de grado medio superior, es el escalón más pequeño en España, solo un 20%, mientras que es el escalón mayor en la mayoría de los países, con niveles incluso del 50 o 60% en algunos países. Y luego tenemos un buen posicionamiento en el ámbito universitario, tenemos aproximadamente un 40% de jóvenes con titulación universitaria, que nos sitúa un poquito por encima de la media europea, en esas mismas cohortes, pero un poquito. O sea, no pensemos que somos la leche, no. O sea, un poquito por encima de la media europea. Pero el drama lo tenemos por debajo. ¿Por qué tenemos esa estructura? Bueno, pues pensé, a lo mejor es porque los salarios no están incentivando que la gente se forme. Y cuando uno coge las estadísticas de salarios y con la idea en mente de que los jóvenes estaban yendo a la construcción y toda esta película que nos han contado tanto tiempo, pues uno descubre varias cosas. Lo primero, algo escalofriante, y es que los individuos que están en esos escalones de baja cualificación cobran prácticamente lo mismo que los de cualificación media. Con datos oficiales del INE, sin ninguna manipulación, más que dividir unos por otros, el ratio era el 94%. Es decir, que los individuos poco cualificados están ganando en España el 94% de lo que ganan en promedio los individuos con cualificación media. Vale, ¿cuál es el incentivo entonces a hacer un esfuerzo formativo para llegar a esa cualificación media? Pues un incentivo muy limitado. Y también adelanto a los más morbosos que en algunas comunidades ese ratio era superior al 100%. Algo difícil de explicar, pero lo que estaría diciendo es los individuos con menos cualificación ganan más que los de cualificación media. No voy a desvelar qué comunidades, porque quiero que lean el informe. Bien. Dilas. No leeremos, pero dilas. Bueno, pues alguna, por ejemplo, como el País Vasco, es un caso paradigmático en este sentido, y alguna pequeñita, con la que no nos vamos a meter porque gobernamos allí. Dila. Sí, algunas sí. Bien, en cualquier caso, otro hecho que es el que más me preocupó, bueno, ese me preocupó bastante, pero es cómo ha afectado la crisis a esa cualificación. Porque si la historia que nos contaban era verdadera, esa de que, claro, como trabajar en la construcción era algo tan atractivo que arrastraba a los jóvenes fuera de los estudios, pues durante la crisis esto ha tenido que cambiar. Porque, en fin,
ya no hay construcción, es un sector que esencialmente se ha volatilizado durante estos años. Entonces, si esos jóvenes ya no tenían esas oportunidades, tenían que quedarse estudiando y eso incrementaría el nivel de la cualificación. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que somos un caso inaudito en Europa, porque somos el único país en el que durante los años de crisis, del 7 al 12, no, al 13, la presencia de trabajadores poco cualificados en porcentaje ha crecido. Es decir, que en el resto de países el peso que los trabajadores sin cualificación han tenido en sus mercados de trabajo respectivos durante el periodo de crisis ha disminuido y en España ha aumentado. Eso es difícil de explicar por algo como el fenómeno de la construcción, pero sí que es posible explicarlo por la ausencia de incentivos que proceden de los salarios. Y ya por ir terminando, algo de lo que muchas veces cuando se habla de mercado de trabajo pues no se trata, porque se entiende que es como un mundo aparte, pero que nosotros en un ejercicio de completitud hemos querido abordar, es el caso del empleo público. Nuestro modelo de empleo público pues adolece de una serie de problemas, rigidez funcional, inexistencia de carrera profesional, un régimen retributivo carente de incentivos y una gestión muchas veces poco eficiente de la temporalidad dentro de la administración que nos ha llevado a tener que dedicar un capítulo específico a pensar cómo tiene que cambiar nuestro modelo de empleo público, cómo tiene que... Siempre se dice, es difícil introducir incentivos. Bueno, sí, hay muchas cosas difíciles en la vida. Seguro que llegar a la Luna fue difícil y se llegó hace más de 40 años. Entonces, bueno, pues merece la pena que, a pesar de las cosas difíciles, las abordemos y las pensemos, porque, como digo, y con ello termino, nuestro enfoque era el de plantear una reforma continua, un ejercicio de reflexión que pueda ser valioso en el tiempo, que pueda ser tomado dentro de un tiempo cuando toque hacer otra gran reforma o cuando poco a poco vayan introduciéndose pequeñas microreformas en nuestro mercado de trabajo para bueno, pues que se pueda el valor que este grupo de trabajo ha aportado y que se ha plasmado en este informe pues pueda quedar recogido en bueno, pues nuestro marco laboral con las aportaciones que seguro que el Ministerio podrá extraer del texto. Finalmente, deciros que el informe no os lo he contado entero, hay muchas cosas por descubrir. Sí os digo que al final ganan los buenos, así que pese a la intriga que os pueda generar, podéis leerlo con la tranquilidad de que el resultado no es triste al final y seguro que la ronda de preguntas es lo más jugoso porque todos tenemos en mente ideas y reflexiones sobre el mercado de trabajo y seguro que si esta mesa fuera sobre astrofísica, pues aunque también tuviésemos nuestras ideas, pues no sé si por vergüenza o por recato o lo que sea, pues no plantearíamos muchas preguntas, pero en una mesa sobre mercado de trabajo, pues seguro que el debate es bastante atractivo y yo creo que, Miguel, podemos dar paso a él cuando quieras.